Estuvimos viendo Romanos, estamos viendo la carta a los Romanos. Vimos Romanos 1.16, no sé si se acuerdan, vimos también Romanos 1.17 y ahora nos toca hablar de Romanos 1.18. Y la verdad es que yo no tengo ningún problema con hablar de cualquier tema, siempre y cuando sea bíblico. Me siento un poco mal porque es la segunda ocasión que me toca hablar acerca de lo que vamos a hablar a continuación. No me siento mal, no tengo ningún problema, salvo por el hecho de que son temas duros, son temas difíciles, son temas que normalmente no se nos predica. Probablemente usted ya se esté dando una idea acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. En aquella ocasión a mí me tocó hablar acerca de la salvación y no habría problema, de no ser que siempre que se hable de salvación tiene que hablarse también de la ira de Dios. Siempre que se nos hable de salvación, si no se nos habla de qué somos salvos, entonces fue una predicación a medias. Y hoy una vez más me toca hablar de la ira. Vamos a estar analizando el versículo 18 de Romanos. ¿Les parece si lo leemos todos en voz alta? Ahora no tenemos el proyector, hermanos. Vamos a hacerlo de manera como lo hacemos usualmente. Romanos 1.18, ¿les parece si lo leemos todos en voz alta? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a estar analizando, vamos a hacer un poco de exégesis acerca de algunas de las palabras, las que consideramos más importantes de este versículo. Como vimos, como les mencionaba hace rato, Pablo nos presenta en el versículo 16 y en el versículo 17 del primer capítulo de Romanos el Evangelio. Una versión, digamos, condensada, una versión resumida, pero ciertamente es el Evangelio, de eso se trata. En el versículo 16 y en el versículo 17. Y luego en el versículo 18, la primera palabra en la cual vamos a estar meditando un buen rato es la palabra ira. Y lo primero que yo me pregunto es por qué Pablo hace énfasis en la palabra ira. Es decir, ya presentó el Evangelio en el versículo 16 y 17. Y de lo primero que Pablo tiene a bien hablar no es del amor de Dios, no es de la omnipotencia de Dios, no es de la misericordia de Dios. Hago un paréntesis. Cuando no conocíamos al Señor o cuando andábamos por allá en otros lugares, ¿de qué era de lo primero que nosotros hablábamos? Cuando usted llegaba a evangelizar o cuando usted le compartía la palabra a alguien, ¿qué le compartía? ¿Le compartía del amor de Dios? ¿O de las bendiciones de Dios? ¿O del gozo de Dios? ¿De qué le compartían ustedes a las personas? No me digan. ¿De qué? De la sanidad. Sanidad. Pues no, pues Pablo, en muchos lugares de sus cartas, Pablo nos deja referencias importantes, modelos bíblicos de cómo deben ser ciertas cosas. Como hace rato mencionábamos, Pablo escribió a los Corintios el modelo bíblico de cómo ofrendar. También aquí nos deja un modelo bíblico de cómo hablar de Dios. Porque de lo primero que habla Pablo no es ni del amor, ni del gozo, ni de las bendiciones, que no tiene nada de malo, por supuesto. Y tampoco estoy diciendo que no sea importante, pero de lo primero que Pablo tiene a bien hablar es de la ira de Dios. ¿Por qué? Primero que tenemos que tener bien claro es que la ira de Dios es un atributo. Yo no lo sabía hasta hace algunos meses. Algunos, incluso pastores o maestros, consideran que la ira de Dios no es un atributo. Eso es una blasfemia terrible, es una herejía horrible. Otros sí reconocen a la ira de Dios como un atributo, pero lo ven como una pequeña mancha en el carácter perfecto de Dios, la ira. Primero que tenemos que tener presente y bien claro, de manera categórica, es que la ira de Dios también es un atributo. Al igual que su amor, al igual que su bondad, al igual que su omnipotencia, la ira de Dios es un atributo. Otras personas les resulta un poco difícil, les provoca un conflicto el reconocer o el darse cuenta
que Dios también se aira. Porque inmediatamente lo asociamos con nosotros. Nosotros como hombres, como humanos, cuando nos enojamos, cuando nos airamos, perdemos el control prácticamente. No hablo de un simple enojo, hablo de cuando de verdad nos airamos. Perdemos el control total de nuestras emociones. Algunos hasta empiezan a tirar golpes, pero Dios no es así. Y algunas personas piensan que Dios cuando se enoja, cuando se aira, hace lo mismo. Pero Dios no es así, porque Dios no se rige por medio de emociones, Dios no se rige por medio de sentimientos como nosotros. Dios se rige por medio de sus atributos. Dios se rige por medio de su amor, por medio de su bondad, de su inmutabilidad y sí, también de su ira. Eso es muy importante que lo tengamos siempre presentes, hermanos, que no se nos olvide. Y también es de llamar la atención, como Pablo, como mencionaba hace rato, lo primero que presenta es la ira de Dios, la ira justa de Dios, la ira santa de Dios. Pablo considera que lo primero que tiene que sembrar en estas personas es el temor de Dios. Yo recuerdo mi abuelito, papá de mi mamá, como todas las personas ya de edad avanzada son muy sabios en muchas cosas. Yo recuerdo que cuando uno platica con él, aún a la fecha todavía vive, todas sus pláticas terminan siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. Termina afirmando, es que ya no hay temor de Dios. Por años me he chutado ese discurso. Y son palabras muy sabias, aunque yo quisiera que él de verdad lo entendiera, porque él no acepta al Señor aún. Eso es muy cierto, hermanos. Mucho de lo que vemos ahora en las iglesias, fuera de ellas también, es a causa de que no conocemos el temor de Dios. ¿Y cómo habríamos de conocerlo? Si cuando alguien se acerca a compartir el Evangelio con alguien más, lo primero que hace es sonreírle, mirarle a los ojos y darle una palmada en la espalda y decirle, ¿qué? Pero eso, Pablo no lo hizo. Pablo, lo primero que les trató de dejar en claro es acerca de la ira de Dios. Y esta forma que tuvo Pablo de abordar este tema tan importante del Evangelio tiene mucho sentido, tiene sentido lógico y también sentido teológico. Lo sabía perfectamente. A veces hay personas, aún pastores, que pues no tienen presente esa máxima que Pablo usaba para presentar el Evangelio. Una persona no puede nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, apreciar las maravillas del amor de Dios, las maravillas de su gracia, si antes no conoce su severidad, su ira. Es imposible que eso ocurra. Por eso cuando nosotros evangelizamos, el pastor, nuestro pastor nos ha dicho que siempre debemos manejar una especie de lema, digamos. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Y es que si primero no llevamos a las personas a Moisés, es decir, a la ley, no podemos pretender llevarlas entonces a Cristo. Porque incluso la mayoría de las personas no se ven como enemigos de Dios. No se ven como enemigos de Dios. Cuando uno les dice, oiga, ¿usted es salvo? Cuando uno les pregunta y rápidamente contestan, pues sí o no lo sé, pero ¿salvo de qué? No, bueno, es que, no sé, necesitas arrepentirte. No, pues sí, está bien, yo quisiera arrepentirme, nada más dime de qué. La gente no sabe de qué es salva en el caso de que las personas realmente son salvas. Y cuando las personas realmente quieren arrepentirse, más allá de que quieran o no arrepentirse, no saben de qué se tienen que arrepentir. Una persona jamás podrá abrazar la gracia de Dios si primero no conoce de su ira. ¿Cuántos de los que estamos aquí se nos predicó de esta manera? El amor primero, y iba a decir de la ira después, pero la verdad es que por lo menos a mí nunca me hablaron de su ira, ya que muchos proclamadores del Evangelio, no hablo únicamente de predicadores, sino proclamadores en general, cualquier persona que pretenda compartir el Evangelio, cosa que está bien, han mutilado el Evangelio, lo han diluido, lo han hecho like, le han quitado propiedades. Unos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen
por conveniencia. Muchos pastores se han prostituido en el nombre de su comodidad, por pretender ostentar un nivel de vida elevado o un nivel de autoridad alto, y han diluido el Evangelio. No se les ha hablado la verdad a las personas, únicamente se les presenta una parte del Evangelio. La consecuencia natural de ello es que tenemos personas medias convertidas o que creen que son convertidas y el día de mañana mueren y se van al infierno. Esto es algo grave. La consecuencia natural de ello también es tener iglesias sí llenas, reconozco, pero no de personas nacidas de nuevo, sino de simples y comunes simpatizantes. No son redimidos, no son nacidos de nuevo. Por eso el concepto de éxito de una iglesia no es que la iglesia esté llena. El concepto de éxito de una iglesia es cuántos discípulos hay en esa iglesia, cuántos han nacido de nuevo. Ese es el concepto de éxito. Nosotros podemos ser 20 o 25, pero ya con 10 nacidos de nuevo que haya, entendemos que es un proceso. De ahí la importancia de que vengamos los miércoles a discipularnos y aún en casa tengamos devocionales con nuestra familia, porque la responsabilidad primaria es de nosotros como padres y madres. Y a veces, ¿cuántas veces no ve uno que llegan matrimonios, 20 años de casados, un hijo así grandote de 24 años, y le dice, pastor, ya no puedo con él? Y pretenden que le solucione la vida. Tiene 20 y tantos años echándolo a perder y pretende que en un domingo el pastor le solucione la vida. Ilógico, ¿no? Otra cosa que nos debe quedar muy claro en cuanto al atributo de la ira de Dios es que todos los atributos de Dios están perfectamente equilibrados. No es que muchos pueden llegar a pensar, incluso muchos afirman que pareciera como si fuesen dos o más dioses, porque en el Antiguo Testamento Dios era pues muy enojón. Y ahora en el Nuevo Testamento a lo mejor no se nota tanto su ira. Eso es una mentira. Los atributos de Dios están en perfecta armonía. No es que sea más amoroso, no es que sea más bondadoso o que sea más inmutable o más omnisciente, ni más iracundo. Todo está en perfecta armonía. No hay un atributo que gobierne por encima de los demás. Otro problema grave que estas personas me refiero a las personas que no predican el Evangelio, a las personas que no nos hablan de la ira de Dios, es que no solamente no predican la verdad, sino que han pretendido erradicar el atributo de la ira de Dios de su carácter perfecto. Lo han hecho a un lado. Lo han erradicado. Porque pues la verdad sí es muy agresivo. Es muy agresivo, confronta, agrede. Persona que le toca tener que hablar de la ira de Dios, probablemente después los hermanos no lo saluden igual. Y no porque se trate de señalar, sino porque esta palabra de verdad es agresiva. Por eso al principio decía, pues ojalá que de todos los que me saludaron al principio, al final también me sigan saludando. Pero no soy yo ni nadie que se pare aquí quien juzga o condena, sino la palabra misma es la que nos redarguye. Espero que apelo a la madurez de ustedes. Hermanos, el atributo de la ira de Dios es tan importante que según el exegeta Lyon Morris, de Dios se menciona alrededor de 600 ocasiones en toda la Biblia. 600. Otro exegeta, del que no recuerdo su nombre, dice que hay alrededor de 580 menciones. 580, 600, es mucho. Ningún otro atributo, ni siquiera su amor, se menciona en tantas ocasiones como la ira. Ninguno. Ni siquiera se le acerca el amor. No estoy diciendo que sea más importante la ira. Digo que la ira es tan importante como su amor. 600 menciones de consideración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso debe ser importante. Y es extraño cómo donde más énfasis hace el Espíritu, donde más énfasis hace la palabra de Dios, más silencio haya por parte de los púlpitos. Es decir, donde más énfasis quiere Dios que pongamos, donde más atención debemos tener,
es donde menos se nos predica. Eso es grave. No recuerdo quién dijo en una ocasión, no sé si Luis Berkov o alguien así, que somos hijos de nuestro tiempo. Y es cierto, de alguna manera vamos como sardinas o como camarones en todo. ¿Cómo se llama? Cuando van así muchos, en el caso de los peces, por ejemplo. ¿Cardumen? Cardumen. O sea, vamos así como a donde nos lleva la corriente, ahí vamos también nosotros. Y es muy difícil escapar de ello. Pero ¿a poco no hacemos lo que hacen los demás a veces? ¿A poco no vemos mucha televisión? Laura en América, ¿no? ¿Cómo se llama? O lo que callamos las mujeres o esas cosas. Eso hacen los demás. Y hablamos y nos comportamos como los demás a veces también. Y qué difícil es escapar de ese contexto. Qué difícil es escapar de la sombra de este siglo malo, como dice Pablo. La esencia de nuestro tiempo, la esencia de este tiempo, está muy a favor del hombre. Somos una generación humanista en exceso. Y prueba de ello, simplemente por mencionar un caso, ahí está la psicología. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que gracias a un tecnicismo legal o gracias a un diagnóstico psiquiátrico o psicológico, asesinos salen de la cárcel, a veces asesinos seriales, y en cuanto salen vuelven a matar? Pero es que la psicología dijo que ese hombre al que mató 30 mujeres había sido abusado de pequeño, era muy pobre, no fue a la escuela, fue violado. Psicología siempre nos pone como víctimas. Si usted es golpeador es porque de pequeño lo golpearon. Pero si usted es infiel es porque, no sé, tantas cosas. La psicología victimiza al hombre. Pero la palabra de Dios dice que de dentro del corazón sale toda la maldad, la iniquidad, los homicidios, las fornicaciones. La psicología dice que es a consecuencia de nuestro entorno familiar y social. Y la palabra de Dios dice algo diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos de los que estamos aquí le damos credibilidad a la psicología? La respetamos. Muchos la respetamos. No tengo problema con ello, de no ser porque a veces le damos más valor a lo que dice cualquier otra rama de la ciencia que a la misma palabra de Dios. ¿Se dan cuenta qué difícil es ir contra la corriente? Y ahí vamos nosotros. Yo mismo, a mi hija, cuando tenía como 5 o 6 años, la llevé con un psicólogo. No sabía yo. Ahora no lo haría. Porque sé que si algún tipo de problema tiene que tenga que ver con el alma, la psicología no puede hacer nada. La única que puede tratar con los problemas almáticos de las personas es la palabra de Dios. Pero a veces nos es difícil darle la espalda al mundo. Nuestro tiempo dice que el hombre es víctima, que debemos respetar los derechos humanos, no a la esclavitud, por ejemplo. Pero la Biblia no se escandaliza cuando habla de esclavitud. Y no estoy promoviendo la esclavitud, por supuesto. Somos una generación humanista. Somos una generación que pone un énfasis exagerado en nosotros y pasamos a segundo término a Dios. Alguien dijo en una ocasión, en el siglo XVIII se decía, el hombre es muy malo y Dios está muy enojado con él. De acuerdo. Pero en el siglo XIX se dijo, el hombre no es tan malo y Dios no está tan enojado con él. No estoy de acuerdo. Pero en el siglo XX se dijo, el hombre es bueno y Dios lo ama. ¿A poco no? Así me lo dijeron a mí cuando me evangelizaron. Pero la Biblia dice otra cosa. Ahora en el siglo XXI algunas personas también lo afirman, si no con palabras, sí con hechos. Afirman que el hombre es bueno y Dios es malo. No lo pone, ¿no? Nuevamente el tema de la ira de Dios se ha convertido en un tema tabú, en un tema prohibido, en un tema incómodo, en un tema que no nos gusta muchas veces.
Yo no tengo ningún problema. Gracias a Dios que aquí se nos hable de la ira de Dios. Porque entonces, ¿para qué queremos la salvación? Si no hay ira, ¿para qué queremos salvación? ¿Les parece si vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de ese Dios que no conocemos o que, pues, cuando nos evangelizaron no nos presentaron? Vamos a ver esa otra parte de ese Dios. Vamos a ver a ese Dios terrible. Vamos a ver a esa otra parte del Dios que a lo mejor algunos no conocemos aún. Vamos a ver algo de la ira de Dios. Vamos a ver el capítulo 2 de Salmos, versículo 5. Amén. ¿Les parece si lo leemos en voz alta? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su amor, o con su ira, ¿verdad? Perdón. Ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 12, vamos a leerlo también. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué mejor manera de honrarlo que, pues para empezar, a la hora de proclamar el Evangelio o de compartir a alguien acerca de Cristo, pues que lo hagamos con el verdadero Evangelio, ¿no? Que presentemos también, sí, su amor, de acuerdo, pero también su ira. Romanos 11:22 dice, voy a parafrasear, vean la bondad y la severidad de Dios. En la Biblia siempre que se hable de furor o de ira o de severidad o de enojo, siempre se refiere a la ira de Dios. Incluso hay algunas alusiones a la palabra ira que dice el día del juicio o el día del Señor. Eso se refiere a la ira de Dios. Ahí mismo en Salmos vamos a buscar el capítulo 76. Capítulo 76 de Salmos, versículos 6 y 7. Amén. ¿Lo leemos todos juntos? A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? De llamar la atención cómo en estos versículos puntualmente, cómo el salmista exalta antes que el amor de Dios, exalta su ira. Y de entrada, ahora que hablamos de salmos, ¿quién de nosotros, los que tienen, por supuesto, el talento de componer, como el hermano Eric, o de ser entendidos en cuanto a la música, como Pau, quién invertiría tiempo para componer una canción que hable acerca de la ira de Dios? De momento no se me viene ninguna a la mente. Y lo que cantamos me gusta, yo no tengo ningún problema. Eso es lo que no se me viene a la mente. Ayúdeme usted, hermano Eric, alguna canción o himno que hable acerca de la ira de Dios. Que hay, deben ser muy pocos, ¿no? ¿Verdad? Raro, ¿verdad? Ahí está el énfasis. Y lo que se canta por medio de las alabanzas no es sino un reflejo de lo que se habla en los púlpitos. Se canta canciones como Remolineando y esas, es porque la verdad en el púlpito a lo mejor pues no se está predicando el Evangelio. En esas canciones en ningún momento se glorifica a Dios. Interesante, ¿no? Ahí mismo en Salmos, ahí adelantito en el capítulo 78, vamos a leer el versículo del 49 al 51. Capítulo 78 de Salmos, versículos 49 al 51. ¿Lo leemos todos juntos? Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. La verdad, este Dios no se parece al que al principio a mí me presentaron, no se parece nada. Yo me habría escandalizado, más, yo habría dudado de que esa Biblia hubiese sido fidedigna o confiable. Para mí hubiese sido nuevo.
Tal vez si me hubiesen predicado a este Dios desde el principio, tal vez en medio de toda mi maldad y de todos mis muchos pecados, mi vida pecaminosa en exceso, tal vez habría temido a Él. Pero nunca le temí. Nunca le temí hasta que lo conocí. Vamos a ver otro versículo. 1 Samuel. Capítulo 15. Vamos a ver algo, una vez más, de lo que es capaz de hacer nuestro Dios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Este capítulo nos habla de la desobediencia de Saúl, pero eso no lo vamos a ver nada más el versículo 3. ¿Les parece si lo leemos todos en voz alta? Fuerte. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Hasta niños de pecho. No te apiades de él, le dice Jehová, le dice Dios. Bueno, nuestro Dios no solamente es un Dios de amor, también es un Dios terrible. No es un Dios terrible, es el Dios terrible, porque es el único. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es nacido de nuevo, cosa que respetamos y le creemos, ¿por qué no? Debe de reflejarse en el temor que usted tiene hacia Él. Él no tiene por qué tener compasión de usted ni de mí, por el simple hecho de ser digno. Él no le debe nada a usted ni a mí. Toda la ira de Dios debiera estar sobre nosotros, está de hecho sobre nosotros todos los días. Ya veremos más adelante ese versículo. Dios no le debe nada ni a usted ni a mí. Eso, por sí solo, esas palabras, ya tendrían que estarnos haciendo temblar de miedo. Los profetas también hablaron de ello, pero antes de hablar de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, vamos a ver Deuteronomio, vamos a ver un poquito más acerca de cómo es nuestro Dios. Capítulo 32. Capítulo 32. Vamos a ver primero qué piensa Dios acerca de las personas que no le honran. Deuteronomio 32, de las personas que no le obedecen, de las personas que hacen oídos sordos a su palabra, de las personas que pretenden apelar únicamente a su amor, sin poner atención también en su ira, en su severidad. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 6? ¿Qué dice Dios acerca de su pueblo? ¿Me lo leen ustedes, por favor, en voz alta? ¿Por qué debemos honrar y por qué debemos respetar y temerle a Dios? ¿Por qué debemos ser obedientes a Dios? Cuando uno contesta porque le quiero seguir, o porque Él me salvó, o porque hallé gracia delante de Él, está bien, es correcto. Pero no es la raíz del por qué debemos amar a Dios. Gracias a Dios que Él nos da su gracia, nos otorga su gracia. Sabemos que la gracia es un regalo que no merecemos. Pero ya el simple hecho de que Él nos haya creado, el simple hecho de que Él nos haya establecido tal y como somos, pues ya desde ahí debemos ser obedientes, y no solamente eso, sino que debemos temerle. Dios no nos debe nada a nosotros, todo lo contrario. Ahora sí, ahí mismo en el capítulo 32 vamos a ver los versículos del 18 al 22. ¿Lo leemos todos en voz alta, del 18 al 22? De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes.
¿Qué sienten ustedes cuando leen esto? Francamente. Esto es para nosotros, ¿eh? No es para los católicos, ni para los de aquella iglesia o aquella. Es para nosotros, porque usted es idólatra al igual que yo. Y tengo una manera de demostrarlo fácil y rápidamente, y entre los cuales yo soy el primero, aclaro, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos puesto por encima de las cosas del Señor a ese terrible Dios? Bueno, cuando digo terrible no digo porque sea magnífico, todo lo contrario, a ese terrible Dios llamado yo mismo. ¿Cuántas veces he dejado de discipularme por ver el partido? ¿Cuántas veces he preferido ver una telenovela a ponerme a estudiar en casa? ¿Quién somos idólatras? Es necesario que todo lo que se hable aquí, usted lo vea como si es para usted. A veces decimos, bueno, pues sí es cierto, yo creo, estoy seguro de lo que dice la palabra de Dios, le creo. Pero pues es para el que está acá en un lado mío, no es para mí. Es para mí también. Ahí mismo en el capítulo 32, vamos a ver ahora del versículo 39 al 42. ¿Me ayudan a leerlo en voz alta? Digamos que lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar, no lo haya dicho Dios. Digamos que lo dice alguna persona que nosotros hayamos conocido en determinado momento de nuestra vida. ¿Qué pensamos? Así es Dios también, porque sí les dé miedo. No le tengan miedo a las palabras, a menos que esté equivocado, pero aquí Él dice que Él hiere, Él sana. Este bolsillo que nos presenta, ¿no? Que vaya temiéndole al Señor, si es que aún no está en usted el temor de Dios, por su bien. Mejor que se moleste un poco hoy con la persona que está hablando aquí, pero que a causa de la palabra sea sembrado en usted ese temor hacia Dios, a que siga viviendo a lo mejor una vida de apariencias, o peor aún, que usted de verdad crea que es salvo y no lo es. Mejor saberlo desde ahora. Profetas también no guardaron silencio. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Vamos a ver el capítulo 9 de Isaías, a ver qué nos dice. Isaías 9, versículo 19. ¿Leemos todos? Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Jeremías 7:20. ¿Ven? ¿La leemos? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Eso es muy fuerte, hermanos, de verdad. Vamos a ver una cita más antes de comentar. Ezequiel, note usted cómo la ira de Dios está prácticamente en todos los libros, si no de manera explícita, sí de manera implícita. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Ezequiel 7, 19. ¿Lo leemos todos juntos? Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Hemos leído puros pasajes, como usted lo puede, seguramente ya lo notó,
del Antiguo Testamento. Por eso muchos piensan que la ira de Dios era un atributo de Dios exclusivo del Antiguo Testamento. Pero eso es una mentira, porque la ira de Dios también está presente en el Nuevo Testamento. De hecho, podemos dar algunos ejemplos acerca de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan ustedes algunos ejemplos acerca de la ira de Dios en el Antiguo Testamento? De entrada, en el Edén, la ira de Dios se derramó cuando expulsó a Adán y a Eva. En el diluvio, ¿qué se puede decir que de un Dios que aniquila al mundo completo, al planeta entero, salvó 8 personas? Y sí, es muy amoroso, ¿verdad? Solamente dejó a 8. Es amoroso, pero también es terrible y severo. Aún en medio de la ira de Dios, siempre, y esto grábeselo, va implícita una buena parte de su amor. No haber sido así, también Noé y su familia habrían muerto. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo acerca de la ira de Dios. Dios destruyó esas ciudades. Tuvo a bien salvar a Lot y su familia. Ahora, para los que piensan o afirman que la ira de Dios únicamente la podemos ver manifestada en el Antiguo Testamento, la ira, la máxima expresión, la expresión suprema de la ira de Dios está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? Así es. Y también ahí está implícito el amor que Él nos tiene. Ven cómo Dios cuando se aira, no lo hace pues, como lo hacemos nosotros. Cuando nosotros nos airamos, queremos golpear al que se nos ponga enfrente. Y ahí no hay mucho amor. Hay maldad. Y aún a veces que descargamos nuestra ira, todavía decimos, pues sí, ya me desahogué, pero hubiera querido ponerle un par de golpes más. Eso es maldad. Esa es nuestra naturaleza. Eso es de lo que estamos llenos. Siempre vamos a hablar un poquito de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Siempre asociamos a Juan, al apóstol Juan, como el apóstol de ¿qué? Del amor, ¿verdad? Y es cierto, ya en una ocasión aquí nuestro pastor nos dio una enseñanza al respecto. Seguramente si ustedes se acuerdan. En el Evangelio de Juan está, digamos, el versículo tal vez más icónico, más conocido, el referente más importante de los versículos que nosotros empleamos para presentarle a las personas el Evangelio. ¿Juan qué? Juan 3:16. ¿Se acuerdan ustedes qué dice Juan 3:16? Yo quisiera que todos me dijeran qué dice Juan 3:16 sin leerlo. ¿Lo saben? Ahora quiero que me digan igual todos juntos Juan 3:36. No llega el micrófono, mi hermano, pero si pudiera decirlo más fuerte. ¿Sí dice eso? Aún aquí, entre nosotros. ¿Qué tal que fuera una proporción? Digamos, si lo vemos en términos porcentuales, ¿cuántos somos? ¿30? ¿Cuántos no sabemos Juan 3:36? Estoy seguro que todos no lo sabemos, pero probablemente no lo asociamos de momento. Pero si ese fuese un porcentaje de 30, solamente uno dijo. Y es mucho, porque en otras iglesias de 100, ni uno se lo sabe. Menos del 1%. Apenas, y mire que nosotros tenemos en un concepto a Juan, el apóstol Juan y a su evangelio, como un evangelio especial. Un evangelio en el que se nos habla mucho acerca del amor. Pero apenas, ni siquiera en otro libro, ni siquiera en otro capítulo. Unos cuantos versículos después, el mismo Juan, el apóstol del amor, nos presenta la ira de Dios, nos habla acerca de la ira de Dios. Pero nosotros muchas veces no conocemos Juan 3:36, no evangelizamos usualmente con Juan 3:36. Ya vimos hace ratito cómo Pablo le presenta en su carta, presenta la ira, lo vimos al principio.
pero también habló Pablo a la iglesia de Éfeso, habló a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de Colosenses, de Colosas. Vamos a ver esos versículos en donde Pablo les habla a esas iglesias acerca de la ira de Dios. Vamos a ver Romanos 9:22 primero. ¿Lo leemos todos en voz alta? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo hablando de la ira. Vamos a ver a Efesios 5:6. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos todos en voz alta? Nadie con palabras vanas, porque por estas cosas viene sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Colosenses 3. Versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tenemos? ¿Me ayudan a leerlo? Pero fuerte y claro. ¿Verdad que son muchos versículos en donde se nos habla acerca de la ira de Dios? Y no solamente es en un libro, en varios. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Versículos 7 y 8, ¿lo leemos? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que se van al infierno pretendiendo que conocen a Dios, sin conocerlo. No está bien que deleguemos por completo en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Por eso Pablo dice, examínense ustedes mismos. Y Dios siempre está en que debemos ser como los bereanos, como la iglesia de Berea, que todo lo que Pablo les hablaba, ellos lo checaban a ver si era cierto. Lo cotejaban con la palabra. Así debe ser siempre usted. Sin duda alguna, como ya lo mencionamos, la manifestación más grande, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la manifestación más grande de la ira de Dios, como ustedes mencionaron y lo hicieron bien, se dio en la cruz del Calvario. Es donde Cruz tomó nuestros pecados, los pecados del mundo, y soportó toda la ira de Dios. Como siempre lo hemos recalcado, Dios no perdonó nuestros pecados, todo lo contrario, derramó toda esa ira, solo que no la derramó hacia nosotros, sino hacia su Hijo. ¿Hasta aquí alguna duda? Parece si seguimos analizando el resto del versículo. ¿Se acuerdan qué decía el versículo? Romanos 1:18. La ira de Dios. ¿Qué significa cuando dice de Dios? En primer lugar, las palabras de Dios nos dicen cuál es el carácter de la ira, de dónde surge, de quién surge, y es de Dios. La ira es divina, por eso decimos que viene de Dios. Y es diferente a cualquier manifestación de ira que nosotros conocemos aquí en la tierra. Porque la ira de Dios no es como el enojo que nosotros experimentamos. Porque el enojo que nosotros experimentamos está sujeto a nuestra naturaleza y a la distorsión que tenemos nosotros a causa del pecado. Dios no tiene ese problema. Dios no tiene conflictos emocionales o conflictos sentimentales, porque como hemos dicho, Dios se rige a través de sus atributos. De tal manera que la ira es la manera por la cual un Dios santo tiene que responder, es la manera natural por la cual un Dios santo tiene que responder a la maldad de los hombres.
No se podía esperar otra cosa. Es normal, es natural, es obvio, es lógico. Un Dios que no tolera ni un solo pecado, un Dios en el que nosotros no podemos presentarnos ante Él porque somos pecadores. Es lógico que Él responda con su ira. Y si nos ponemos a pensar, no solamente es lógico, sino que es totalmente razonable que Él se aire con nosotros. No se puede esperar otra cosa. Por ejemplo, ¿a cuántos de aquí nos gustan los bebés? Yo creo que a todos, ¿no? Aunque no sean de nosotros. O a lo mejor nada más los que no son de nosotros, así de lejitos. A todos nos gustan los bebés. Por eso tenemos que estar en contra del aborto, ¿no? Con sus caras. Eso debemos aborrecer el aborto. De la misma manera en la que Dios es un Dios santo, su misma santidad repele toda mancha, todo pecado que haya en nosotros. Por eso nosotros no nos podamos acercar a Él, sino a través de Jesús. La única manera en la que nosotros podemos pretender acercarnos a Dios es como que poniéndonos así detrás del manto de la gracia de Jesús. Nada más. No se debe ver la ira de Dios como un enojo caprichoso, como un berrinche de un Dios que se levanta de malas y hace caer fuego sobre alguna ciudad. Ese no es Dios tampoco. Espero que no tengan esa imagen de Él. Espero también yo no estar dando una imagen errónea de quién es Dios. Dios no es caprichoso y todo lo que hace siempre lo hace con un motivo. Y como mencionábamos previamente, aún en medio de sus manifestaciones de ira, siempre va implícita una buena parte de amor hacia nosotros. Amén. De tal manera que Dios no puede ser santo, no puede ser santo sin estar en contra de la maldad de los hombres, sin estar en contra del pecado. Vamos a ver a Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. ¿Me ayudan a leerlo? Si es que ya lo tienen. Habacuc 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios, en su inmensa santidad, en su santidad perfecta, no puede ni ver ni tolerar el pecado. Por eso se aira contra él. Vamos a ver Lamentaciones 1:18. Lamentaciones 1:18. ¿Ya lo tienen? ¿Lo leemos todos? Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Jehová es justo. Nosotros todos los días nos rebelamos contra Él. Por eso la ira de Dios está sobre nosotros todos los días. Y ahora que digo las palabras se revela, vamos a enfocarnos un poquito en las palabras se revela. Tal vez una mejor traducción pudiera ser: está continuamente revelándose. La ira de Dios no solamente se revela, sino que el énfasis es el siguiente: la ira de Dios se revela constantemente, se revela continuamente. Está por todos lados en la Biblia, lo podemos ver desde el Edén hasta la cruz de Cristo y aún a la fecha. Se revela, está continuamente revelándose. No podemos pensar que Dios es un Dios que está pasivo, es un Dios que pues no hace nada, un Dios que únicamente ve pasar los hechos, ve pasar la historia. Todo lo contrario, Dios está dinámicamente activo en cada proceso que ocurre en este mundo, con nosotros mismos en nuestra vida. Siempre está presente Dios, aunque aparentemente no lo notemos. Siempre está ahí. Algunos se preguntan, ¿por qué entonces hay tanta gente que es muy mala y prospera? ¿Por qué hay tanta gente que hace el mal y le va bien? Está bien, aparentemente. Pero de entrada, esas personas
tienen un concepto errado de lo que es la prosperidad. La prosperidad la podemos ver, sí, en cuanto a lo económico, pero esa no es la verdadera prosperidad. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado personas que, aunque tengan mucho dinero, están mal espiritualmente? Se sienten vacíos, se sienten huecos. Así es que esa no es la prosperidad de la que se habla aquí en la Biblia. Y como siempre se nos dice, en tal caso, personas narcotraficantes o personas de negocios que no tienen ética alguna en todos los tratos que ellos hacen, pues entonces ellos son muy bendecidos, ellos son muy prósperos. Pero esa no es la realidad es otra. El hecho de que Dios aparentemente no se ensañe contra ellos, aparentemente los deje seguir prosperando en su vida de maldad, no quiere decir que Dios esté pasivo ante ello. Solo que, como dice Pablo en Romanos, Él va permitiendo que ese vaso de ira se vaya llenando cada vez más. Cada vez más. Pero inevitablemente se derramará. Vamos a ver Romanos 2:5. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Romanos 2:5. Lo leemos todos. Vamos a leerlo todos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No pensemos, porque sería un error, no pensemos que estas personas quedarán sin castigo. Hay un dicho, dice que Dios no ajusta todas sus cuentas en el mes de octubre, y es cierto. Es cierto. A veces nosotros pensamos que tal o cual persona ha hecho tanto mal que ya tendría que haber sido castigada, pero es que su momento no ha llegado. Cuando dice desde el cielo, la ira de Dios es enviada desde el cielo, a pesar del actual poder, del actual dominio que tiene Satanás como príncipe de este mundo. Eso es una de las condiciones o condicionantes más peligrosas. La ira viene del cielo. Si viniera de Satanás sería otra cosa, pero viene del cielo. Eso es una de las condicionantes más peligrosas, más temibles, porque es en el cielo donde se encuentra el trono de Dios. Y desde ahí se manifiesta su ira. Cuando dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, lo primero que notamos aquí es que la ira de Dios es universal. Nadie escapa de ella. Y hace ratito leíamos algún versículo, 1 o 2 versículos en los que nos habla de que nadie escapa de ello. Aún los niños de pecho, ¿se acuerdan del versículo? Entonces, alguien preguntaría, bueno, mi hijo que está a punto de nacer o mi hijo que tiene 3 meses, ¿también está bajo la ira de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué le debe nuestro hijo? O mi hijo, por ejemplo, tiene 9 meses. ¿Qué le debe mi hijo ¿Qué le debe Dios a mi hijo? No le debe absolutamente nada. Igual que yo, él está también bajo la ira de Dios. Ninguna buena obra, por excelente que ésta sea, es suficiente para que nos exima, para que nos excluya de la ira de Dios. Todos estamos sujetos a ella, tanto judíos como gentiles, como dice Pablo en Romanos 3. Vamos a ver Romanos 3. Y por consecuencia, pues estamos destituidos de su gloria. Romanos capítulo 3, versículo 9. 3:9, ¿lo leemos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos... Ahora el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados... eso ya es el 24. Tranquilos, hermanos, no coman ansias. Es cierto que hay personas más morales que otras. Es cierto que hay personas que llevan una vida más recta que otras. Pero si no tienen a Cristo, aún así están bajo la ira de Dios. No es que Dios, vuelvo a aclarar, odie a la humanidad. No es que Dios quiera hacerle daño por hacerle daño a la humanidad, sino que el hecho de que la ira esté sobre nosotros es nada más la consecuencia del pecado. A causa del pecado, Dios está irado con nosotros. No es que odie a la humanidad. Ya vimos que Él no puede tolerar
Ninguna insinuación, por pequeña que ésta sea, de pecado. No puede tolerar nada que no sea puro ante sus ojos. En cuanto a la injusticia y a la impiedad de Dios, podemos decir lo siguiente. Es inevitable que una persona, un impío, una persona que no sea piadosa, es inevitable que sea injusta. Es decir, una persona que es no piadosa o que es impío, también es una persona injusta. Porque no puede dar el buen árbol frutos malos. Entonces, eso también afecta la relación que nosotros tenemos con nuestro semejante. Note usted esto, Cuando usted conoce a una persona que a usted no lo trata bien, o si usted trata a una persona mal, no es sino la evidencia clara y contundente y concluyente de que usted tampoco lleva una buena relación con Dios. Porque una persona que lleva una buena relación con Dios también será capaz de relacionarse afectivamente y amorosamente con sus semejantes. Eso solamente es una consecuencia. Dicho de otra manera, los hombres tratan a sus semejantes como ellos tratan a Dios, con desdén o con menosprecio. La enemistad del hombre con sus semejantes se origina del hecho de que él mismo está enemistado con Dios. Ahora, muchas personas piensan que Dios siempre está enojado con la humanidad, que estaba enojado con todos, aún con los que ya se han arrepentido y redimido. Eso tampoco es cierto, es ir al otro extremo. Dios únicamente está enojado con las personas que no se han arrepentido, contra los que no quieren ser rescatados de su ira. Tampoco es que esté enojados con todos. Y mucho de lo que estas personas afirman, dicen, bueno, yo la verdad no sé si creer en Dios, porque sí, leemos y creemos incluso de tantas cosas que hizo Dios, pero en el Antiguo Testamento vemos que destruyó un planeta completo, el planeta completo, vemos que destruyó Sodoma y Gomorra, pero nada más lo vemos como un hecho histórico. Y muchos dicen, en la actualidad ya no es así, a Dios ya se le pasó el enojo, cosas así, pero no es cierto. ¿Cuántos piensan que la ira de Dios aún sigue vigente entre nosotros? ¿Creen ustedes eso? Prueba de ello es que a lo mejor es cierto, no hemos visto ciudades completas destruidas o cosas a lo mejor tan extraordinariamente terribles como en el Antiguo Testamento. Pero permítame decir esto. El nuestro es el siglo, y cuando digo el siglo no me refiero puntualmente a este siglo, sino a nosotros nos tocó el siglo anterior y este nuevo siglo. El nuestro es el siglo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En ambas guerras murieron alrededor de 70 millones de personas. El nuestro es el siglo de Camboya, de la guerra civil de Camboya, de Angola, de la guerra entre Irán e Irak. El nuestro es el siglo del Holocausto, 5 millones de muertos o 6. El nuestro es el siglo de las guerras civiles en Sudán, en Mozambique, en Liberia, y de todas las guerras que se han librado en la ex Unión Soviética, en donde cada país ha buscado su independencia y ha habido millones de muertos. El nuestro es el siglo de la guerra en Uganda y en Somalia, y también en Guatemala, pero más puntualmente el nuestro es el siglo, a nosotros nos tocó saber muy de cerca, relativamente cerca, de nuestra tan amada Revolución Mexicana. No se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta de muertos, pero se estima que son entre 2 y 3 millones de personas muertas. Más para acá, el nuestro también es el siglo de la guerra contra el narco. Del 2006 al 2012, 60,000 muertos, sin contar desaparecidos. Hay personas que se atreven a decir que la ira de Dios no está sobre nosotros. Con todo respeto, hermanos, si esto no es la ira de Dios, entonces que alguien me diga qué es. Que detienen con injusticia la verdad. Vamos a finalizar el versículo. Que detienen con injusticia la verdad. Esta frase podría parafrasearse para su mejor entendimiento como lo siguiente: quienes constantemente tratan de detener la verdad aferrándose con firmeza a su pecado. La injusticia es una parte de la naturaleza del hombre, es lo que el hombre es. Como veíamos hace unos días, el hombre peca porque es pecador, no es pecador porque peca. Esa es su naturaleza, el pecado. El hombre es el pecado.
Es la vivificación del pecado. Sin embargo, y a pesar de esta dura realidad, Dios le garantiza al hombre que siempre y cuando se acerque de manera auténtica, de manera genuina, Él podría perdonarlo. Vamos a ver Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías 29, 13. ¿Me ayudan a leerlo? Cuando me busques con un corazón genuino, dice Dios. Pero lo triste de esto es que el hombre no quiere nada con Dios. Yo le doy gracias a Dios porque la salvación y todos los procesos redentores que tienen que ver con nuestra salvación, todas vienen de Dios. Porque si tuviéramos nosotros, aunque sea una pequeña parte, una pequeña injerencia en nuestra salvación, lo más seguro es que todos nosotros no elegiríamos a Dios, elegiríamos el mundo. Porque esa es nuestra naturaleza, no queremos nada con Dios. La prueba más palpable de ello es que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, personas que anduvieron cerca de Él, personas que vieron todas las proezas que Él hacía, los milagros, las sanidades, personas que lo conocieron, que tuvieron el honor de verle cara a cara, lo rechazaron. Vamos a ver Juan capítulo 3. Ya vamos a terminar, Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Tenemos? ¿Lo leemos todos juntos? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hasta el 20. La realidad es que el hombre no quiere nada con Dios. Repelemos todo lo que tenga que ver con Dios. Pero también la realidad es que toda persona, aún teniendo un conocimiento pequeño de la palabra de Dios, tiene tanto en la revelación general, que es la creación, la naturaleza misma, como en la revelación especial o específica, que es su palabra, tiene las herramientas necesarias, los mecanismos necesarios para empezar a creer en Dios, en Jesús. Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para terminar, hermanos, algunas de las principales razones por las cuales las personas no creen en la ira de Dios, no creen en Dios, es porque, primero, no lo conocen. Si usted no le teme a Dios, es porque no lo conoce. Primero. En segundo lugar, porque no se nos predica la verdad. Tercer lugar, porque las personas simplemente no piensan, no creen que habrá un día del juicio. Lo ven como algo lejano, algo casi imposible. Algunos dicen, bueno, probablemente sea cierto, pero por lo menos voy a estar con mis amigos o con mi familia. Esa no debe ser la postura que debemos adoptar. Otras personas sí saben de la ira de Dios, pero rehúyen hablar de ello, porque es un tema agresivo, es un tema que, pues la verdad, en algunas iglesias las personas se arriesgan a que cuando se hable de esto que es tan agresivo, pues que la próxima semana ya no vuelvan los simpatizantes, porque si ya no vuelven es porque eran simpatizantes. No se puede decir que eran cristianos. Entonces, concluyo con esto. ¿Por qué debemos hablar de la ira de Dios? ¿Por qué debemos hacer énfasis en la ira de Dios? Primero, porque Dios así lo quiso, porque el Espíritu mismo, porque la palabra misma de Dios hace énfasis en ello. No tenemos por qué diluir esa parte que Dios quiere que prediquemos. Primero. Segundo, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados en el odio que Dios tiene hacia el pecado.
y que nosotros reconozcamos nuestro pecado. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que usted se arrepintió de corazón sincero de su pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? ¿Se acuerda de la historia de David? David decía: Señor, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo eso? Si es que lo dijo. ¿Cuándo fue la última vez que lloró por su pecado? Eso es necesario hablar de la ira. Otro punto importante por el cual es necesario hablar de la ira, es para engendrar en nuestros corazones de manera genuina un temor a la condenación eterna, un temor a la ira de Dios. Otro punto es para crearnos conciencia de cuán desastroso, cuán catastrófico es el pecado para nosotros. Es terrible. Y por último, pero no menos importante, que es lo que quisiera que hiciéramos al terminar de leer este último punto, para elevar nuestras almas en constante oración, en ferviente adoración hacia Él, por habernos salvado de su ira. ¿Les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por eso? Pero si lo va a hacer, hágalo con ferviente adoración. Hágalo con amor, con agradecimiento de verdad.